Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero de todo corazón que se encuentren súper bien, rebosantes de energía y listos para zambullirnos en un tema que estoy segura va a desatar una cascada de comentarios, debates apasionados y sobre todo muchísimas sonrisas. Hoy vamos a desgranar un pequeño detalle, un indicio apenas perceptible pero que ha resonado con fuerza en el vibrante mundo del espectáculo. Un detalle que ha puesto a muchos a especular, a tejer hipótesis, y sí, a nosotros también nos tiene un poquito intrigados y fascinados. Vamos a explorar ese momento capturado por las cámaras y viralizado en cuestión de segundos, en el que nuestra querida Demet Özdemir, esa actriz que tanto admiramos, parece esbozar una sonrisa genuina, una reacción de aparente felicidad al escuchar el nombre de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de estas reacciones, a tratar de descifrar qué podría significar esto para la relación, ya sea profesional o personal, entre estos dos grandes talentos de la actuación. Y por supuesto porque a nosotros, como fans y observadores del universo del entretenimiento, nos encanta seguir cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante noticia, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me llena de emoción compartir y que sé que ustedes aprecian, si todavía no forman parte de esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos, si es la primera vez que nos visitan, si acaban de descubrir nuestro rincón de entretenimiento. Los invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que le den al botón de suscribir. Es un gesto que les toma un segundo, es completamente gratis, y el beneficio es enorme, se aseguran de no perderse ni un solo vídeo nuestro. En este canal, nuestra misión es traerles siempre lo más jugoso, lo más interesante, lo más candente y sobre todo, lo más analizado del mundo del entretenimiento. Así que anímense, denle clic a ese botón y unámonos en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que realmente nos ha traído aquí hoy. La noticia, o más bien el rumor que ha encendido las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones entre apasionados del mundo turco, es bastante directo y a la vez deliciosamente ambiguo. Demet Özdemir se pone feliz al oír el nombre de Can Yaman. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Quién ha sido el testigo de esta reacción? ¿Hay pruebas contundentes que respalden esta afirmación, o es simplemente una interpretación, una lectura de gestos que puede ser tan cierta como caprichosa? Bueno, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo misterioso mundo de las celebridades, a veces son los pequeños detalles, las miradas esquivas, las sonrisas fugaces, las reacciones sutiles las que en lugar de ser pasadas por alto, hablan más fuerte que 1000 palabras. En este caso concreto nos referimos a un vídeo que ha circulado como la pólvora en plataformas digitales como Instagram y Twitter, y que ha sido analizado cuadro por miles de fans. En él se puede ver a Demet en un evento, presumiblemente una alfombra roja, una premiere o una fiesta, rodeada de gente, quizás respondiendo a preguntas de la prensa o interactuando con seguidores. De repente, en el transcurso de la conversación, o quizás por la intervención de un periodista o fan, el nombre de Can Yaman emerge. Y ahí es donde ocurre la magia, o al menos, lo que muchos perciben como tal. La cámara, de manera casi instintiva, capta el rostro de Demet, y su expresión, bueno, cambia. No es un cambio drástico, no es un grito de júbilo desbordante, no es una explosión de euforia. Pero sí es perceptible para el ojo entrenado del fan, o para el observador atento. Una sonrisa que parece surgir de manera espontánea, casi involuntaria, una chispa que ilumina sus ojos, una leve pero significativa relajación en la tensión de su postura facial y corporal. Es como si el simple acto de escuchar ese nombre, el nombre de Can Yaman, evocara instantáneamente algo positivo, algo agradable en ella. Y aquí es donde entra nuestra labor de análisis, nuestra pasión por desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo. ¿Qué significa realmente esa sonrisa? ¿Podría ser simplemente un eco de buenos recuerdos, una nostalgia amistosa de los tiempos gloriosos en que compartieron pantalla en Erkenzicus? Es imposible olvidar el impacto de esa serie. Recuerden que Erkenzicus fue mucho más que una novela, fue un fenómeno televisivo, un auténtico terremoto de popularidad que sacudió tanto Turquía como el panorama internacional. La química entre Demet y Can era, sencillamente, innegable. Electrizante, magnética. Se convirtió en el estandarte, en el referente absoluto de las comedias románticas turcas, catapultando sus carreras y su fama a niveles estratosféricos, a una estratosfera donde pocas parejas de actores logran llegar.
Por lo tanto, es absolutamente natural, es humano, que al escuchar el nombre de alguien con quien se compartió una experiencia tan exitosa, tan significativa y tan intensa, vengan a la mente recuerdos. Quizás esa sonrisa es un reflejo de esa nostalgia, de esa gratitud genuina por ese proyecto que no solo marcó sus carreras, sino que los introdujo a un público global que los adoptó con fervor. Es un reconocimiento a la historia que compartieron en pantalla, a los éxitos que cosecharon juntos, a la conexión que cautivó a millones. Pero por supuesto, en el apasionado y a menudo efervescente universo de los fans y de la prensa del corazón, las interpretaciones de este tipo de gestos van muchísimo más allá. Para una gran parte de la audiencia, esa sonrisa no es solo un simple recuerdo de tiempos pasados. Es una señal, una pista, una insinuación de que quizás, solo quizás, los sentimientos, o al menos un afecto especial y duradero, todavía persisten. Nos encanta, nos fascina la idea de que pueda existir una conexión que trascienda la pantalla, que la magia, esa chispa que vimos brillar con tanta intensidad en Erkénticos, no se quedó relegada solo al guión y a la ficción. Y seamos sinceros, ¿quién no se emocionó con ellos? Su historia en la serie era un torbellino de emociones, una montaña rusa de altibajos, de momentos tiernos que derretían el corazón y de escenas divertidas que nos hacían reír a carcajadas. Y la forma en que interactuaban en la vida real, en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, solo alimentaba esa ilusión, esa fantasía de que quizás, solo quizás, eran una pareja de película que, por arte de magia, también estaba viviendo su propia historia de amor fuera de las cámaras. Entonces, ¿qué debemos sacar de este vídeo? ¿Deberíamos interpretarlo como una confirmación irrefutable de que Demet todavía siente algo profundo por Can? ¿O es simplemente la reacción natural y educada de una persona al escuchar el nombre de un colega, un amigo con quien tuvo una experiencia profesional extraordinaria y memorable? Personalmente, y esto es solo mi humilde opinión como observadora y analista, creo que la verdad, como suele suceder en la vida y en el mundo del entretenimiento, suele encontrarse en un punto intermedio, en un equilibrio delicado. Y que a menudo las interpretaciones de los fans son una hermosa y entrañable mezcla de esperanza, deseo y romanticismo. Es natural, es humano desear que las parejas que nos enamoran en la pantalla, que nos hacen soñar con sus historias de amor, también encuentren la felicidad en la vida real. Y cuando vemos gestos como este, una sonrisa, una mirada, nuestra imaginación, alimentada por años de seguir sus pasos, inevitablemente vuela. Además, es crucial considerar el contexto en el que se desarrollan estas reacciones. Los actores, por la propia naturaleza de su profesión, están constantemente bajo el microscopio del escrutinio público. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada aparición pública es analizada, diseccionada, magnificada y a menudo, interpretada de innumerables maneras. Demet Özdemir, siendo una figura tan popular, tan influyente y tan querida, es perfectamente consciente de esto. Can Yaman, por su parte, también. Y es muy probable que ambos sean plenamente conscientes de cómo sus fans reaccionan ante cualquier mención del otro, de cómo estas pequeñas interacciones se convierten en material para la especulación y la ilusión. Quizás la sonrisa de Demet sea, en su esencia, una respuesta genuina y sincera. Pero también es posible, y no debemos descartarlo, que exista un componente de comprensión, de acknowledgement de las expectativas y los deseos de sus seguidores, que han estado esperando un reencuentro, ya sea profesional o personal, desde hace mucho tiempo. Pensemos en las diferentes etapas de su relación mediática, de su conexión pública. Al principio, inmediatamente después del fenómeno Erkénticos, la especulación sobre un posible romance en la vida real fue intensa, casi abrumadora. Luego ambos tomaron caminos diferentes, se embarcaron en sus respectivas vidas personales y profesionales. Can Yaman se trasladó a Italia, inmerso en proyectos allí, participando en producciones italianas y ganando una nueva legión de seguidores. Y Demet continuó brillando en Turquía, protagonizando otras series que también alcanzaron un gran éxito como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, donde ha demostrado una vez más su increíble versatilidad y su talento actoral. A pesar de la distancia física y de sus vidas aparentemente separadas, la conexión entre los fans de Erkénticos y la icónica pareja que formaron en la serie, esa magia que crearon juntos, parece mantenerse viva, latente, esperando cualquier chispa que la reavive. Y es precisamente esa base de fans tan leal, tan apasionada y tan vocal la que tiene el poder de amplificar este tipo de noticias, de convertirlas en tendencia mundial en cuestión de horas.
Un vídeo corto, una reacción fugaz, un pequeño gesto capturado por una cámara y compartido en redes sociales, se transforma en un fenómeno viral. Los comentarios se multiplican exponencialmente, los debates se encienden con una pasión desbordante. Lo sabía, todavía hay algo entre ellos, es imposible olvidar una conexión así, su química es única e irrepetible, son solo algunas de las frases que seguramente se leen en todos los rincones de las redes sociales. Y en cierto modo es hermoso ver esa devoción, esa creencia inquebrantable en que las grandes historias, tanto las que se escriben en la ficción como las que se tejen en la vida real, merecen un final feliz, o al menos un capítulo lleno de posibilidades. Podríamos considerar este vídeo como un indicio de una reconciliación, o quizás una señal de que se están reencontrando a un nivel más profundo. En este preciso momento, no existe ninguna información oficial, ninguna declaración contundente de parte de Demet o Can, que respalde tales afirmaciones. Lo único que tenemos, lo que nos queda para analizar, es esta imagen, esta reacción que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Y lo que podemos hacer nosotros como espectadores, como seguidores y como analistas de este fascinante mundo, es disfrutar de este pequeño misterio, de esta chispa de intriga que nos regalan, sin pretender tener todas las respuestas. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las cámaras, las personas son complejas, sus relaciones también lo son, y que a veces, un simple nombre, una palabra susurrada en el viento, puede evocar un torbellino de emociones, de recuerdos y de esperanzas. También es fundamental recordar, y esto es un principio básico de la psicología y de la observación humana, que la interpretación de las emociones es inherentemente subjetiva. Lo que para una persona es una clara y rotunda señal de afecto profundo, para otra puede ser simplemente un gesto de cortesía, una reacción de reconocimiento profesional, o incluso una forma de mantener la calma y la profesionalidad bajo presión. Sin embargo, en el vibrante y a menudo caótico mundo del entretenimiento, donde la línea que separa la vida pública de la vida privada a menudo se difumina hasta volverse casi invisible, estas reacciones, por sutiles que sean, se convierten en material de primera para la conversación, para la especulación desenfrenada y para muchos, para alimentar esa hermosa llama de la esperanza. Y hablando de esperanza, es fascinante observar cómo la química que Demet Özdemir y Can Yaman lograron crear en Erkenci trascendió las fronteras de la pantalla y se infiltró, con una fuerza arrolladora, en el corazón de tantos espectadores alrededor del mundo. Su conexión era tan palpable, tan natural, tan auténtica, que resultaba casi imposible no imaginarlos juntos en la vida real, viviendo esa misma pasión y ese mismo romance que nos hicieron soñar. Y aunque sus caminos profesionales se hayan bifurcado y hayan tomado direcciones distintas, el cariño, el respeto mutuo y la admiración que parecen profesarse, y que sus fans perciben con tanta claridad, parece ser una constante, un hilo conductor que los une. Por mi parte y siempre desde mi perspectiva personal, creo que es absolutamente maravilloso, es encantador, ver que Demet reaccione de una manera tan positiva, tan natural y tan sincera ante la mención del nombre de Can. Demuestra madurez, demuestra inteligencia emocional y, sobre todo, demuestra que es posible mantener una relación cordial y amistosa, basada en el respeto y en los buenos recuerdos, a pesar de todo lo que implica el mundo de la fama, la separación profesional y las vidas individuales. Y eso en sí mismo ya es un gran logro, un signo de fortaleza y de carácter en una industria que puede ser, y a menudo es, tan competitiva, tan volátil y tan implacable. Quizás la felicidad que se vislumbra en su rostro, esa sonrisa que ha generado tanto revuelo, es simplemente la de recordar a un buen compañero de trabajo, a alguien con quien compartió un éxito rotundo y con quien, sin duda, vivió momentos memorables y emocionantes, tanto dentro como fuera del set. Así que, en resumen, este pequeño vídeo, esta reacción sutil pero poderosa, nos ha brindado una gran cantidad de material para reflexionar, debatir y, por qué no decirlo, fantasear. Nos ha recordado la química innegable y la conexión especial que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman, la huella imborrable que dejaron en la televisión turca y mundial con Erkenci, y la pasión incontenible con la que sus fans siguen cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Si bien no podemos afirmar con absoluta certeza el alcance de sus sentimientos actuales, o si existe algo más allá de una buena amistad y un respeto profesional, sí podemos decir, con una sonrisa, que la simple mención del nombre de Can parece evocar una respuesta positiva, una sonrisa genuina N. Demet, lo cual es cuanto menos intrigante, encantador y, para muchos, esperanzador. Ha sido un verdadero placer desglosar esta noticia con todos ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Sus opiniones son increíblemente importantes para mí, son el motor de este canal y el alma de nuestras conversaciones.
Por lo tanto, me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet sigue sintiendo algo especial por Khan? ¿O es simplemente el recuerdo vívido y positivo de una gran amistad y un proyecto que marcó sus vidas? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones más profundas abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, análisis profundos, noticias jugosas y debates apasionados, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos impulsa a seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de esta comunidad, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!